Entonces a X persona le robaron los derechos y nunca pudo hacer nada con sus obras, o a esta persona le dijeron que le iban a pagar X plata y nunca se la pagaron, o esta persona le pusieron a firmar un documento y ya después no pudo utilizar su nombre, o no pudo utilizar sus obras, o nunca le llegó el dinero que supuestamente le debía llegar. Ese tipo de situaciones son las que en principio generan como una reticencia de las personas por hacer contratos. Y eso es verdad, eso ha pasado. Hoy nos toca contratos. Pareciera que esto es un tema tabú, un tema que solo se habla entre los grandes de la industria musical, pero queremos bajarle un poco a ese tema de que los contratos son intocables, que los contratos son del demonio mismo y ver los contratos con otros ojos. Soy David Correa, músico y growth marketer de Allright y estamos con Juan, abogado y CEO de Allright, la plataforma donde encuentras todo lo que necesitas para la industria musical. Juan, para arrancar, ¿cuál ha sido el contrato más raro que alguna vez te ha llegado dentro de la industria musical? Entonces, realmente los contratos dentro de la industria musical no son raros, son bastante estándar. Las variables que cambian normalmente son las mismas, es un conocimiento que las personas tienen porque son las que están todo el tiempo ahí en sus negociaciones, en sus conversaciones, en lo que va a pasar después de que hace una creación, una obra o un fonograma, como que realmente lo que cambian los contratos es muy fácil de entender para las personas que están dentro de la industria musical. Cuando pasa al abogado es cuando dejan de entenderse curiosamente, porque ya el abogado habla desde el tecnicismo y no desde la realidad, entonces eso es lo que confunde muchas veces como el entendimiento de las personas que necesitan los contratos. Entonces, lo curioso a veces pasa es que cuando hay abogados que no conocen la industria, hacen contratos tratando de como de utilizar el derecho en otra clase de industrias y aplicarlo a la industria musical. Ahí es donde uno dice, este contrato no tiene sentido. Entonces, no sé, pueden haber situaciones en las que las negociaciones no tienen nada que ver con lo que pasa realmente dentro de la industria musical o en la que se trata de hacer un contrato de prestación de servicios artísticos como si fuera un contrato de prestación de servicios de cualquier otra clase de cosas. Y ahí es realmente cuando uno dice, venga, este contrato no tiene sentido, o esto realmente plasmaron o trataron de plasmar en el contrato, pues no tiene nada que ver, o están confundiendo la clase de derechos. Cuando una persona dentro de la industria musical tiene muy claro normalmente los derechos derivados de la obra y los derechos derivados del fonograma, pero llega un abogado que conoce mucho de derechos de propiedad intelectual o de derecho laboral y empieza a confundir toda esa clase de temas. Entonces yo creo que normalmente eso es lo que pasa, la complicación que los mismos abogados dan al contrato. ¿Qué es lo que crees que hace que la gente vea los contratos como ese monstruo gigantesco? Esto que nos dices deberían ser sencillos y realmente no hay nada extraño, pero ¿por qué la gente entonces ve los contratos de esa manera en que es como un monstruo de esto me da susto? Hay algo que nosotros hemos visto o que hemos recogido de todas las conversaciones con las personas de la industria musical y de las industrias creativas, y son los casos concretos que han sucedido hace 10 años, o hace 15 años, o hace 20 años. Entonces a X persona le robaron los derechos y nunca pudo hacer nada con sus obras, o a esta persona le dijeron que le iban a pagar X plata y nunca se la pagaron, o esta persona le pusieron a firmar un documento y ya después no pudo utilizar su nombre, o no pudo utilizar sus obras, o nunca le llegó el dinero que supuestamente le debía llegar. Ese tipo de situaciones son las que en principio generan como una reticencia de las personas por hacer contratos. Y eso es verdad, eso ha pasado. Y pasa por una situación específica, y es que antes no había tanta información como hay ahora. Entonces las pocas personas que tenían la información se aprovechaban de las que no lo tenían y hacían firmar cosas pues que realmente estaban totalmente desbalanceadas, que estaban cargadas para un lado. Eran instrumentos que se utilizaban no para generar confianza como se crea, como la función de los contratos como tal, sino que eran documentos que se utilizaban era para aprovecharse de una persona. Eso es sobre todo lo que genera cierta reticencia, esas historias terribles que han venido haciendo carrera.
La persona dice como yo me enfrento a un contrato, de pronto lo entiendo, entonces mejor no hago nada, porque me puede pasar lo que le pasó a esas personas hace 15 o 20 años. La situación es muy diferente en este momento, porque hay mucho más flujo de información, porque las personas ya tienen como mayor contacto con los aspectos legales y los aspectos de negocio, porque ya el artista se concibe como algo más integral y no solamente como una persona que está haciendo obras musicales o está haciendo letras o está haciendo composiciones. Yo creo que ahorita ya se entiende el contrato como unas reglas de juego clara que ellos mismos se están poniendo, las personas mismas se están poniendo cuando van a entrar al estudio. Entonces entran al estudio, conversan de cómo se van a repartir las regalías, de quién es cada cosa, de qué van a hacer después con esa grabación o con esa composición. Ya pusieron las reglas del juego. Esas reglas del juego son las que se ponen en el contrato después. No hay nada diferente. Entonces ya tienen un conocimiento específico. Lo otro también es que en los países latinoamericanos no tenemos una tradición jurídica muy larga y menos en estos asuntos específicamente. Entonces pasa que los mismos abogados, tratando de hacer el contrato lo más organizado posible, resultan es copiando toda la ley y metiéndola en un documento, cuando eso es absolutamente innecesario. Entonces hay documentos de 50 páginas, de 60 páginas, donde la mayoría de cosas no deberían estar o no tienen que estar o son absolutamente innecesarias. Entonces, alguien que no estudió Derecho se enfrenta a semejante mamotreto de palabras y de términos raros, pues simplemente lo va a rechazar o simplemente va a tener un montón de dudas. Cuando lo esencial, que son las reglas de juego en el negocio, lo que esa persona sabe, lo que hace todos los días, es realmente lo que importa dentro de los contratos, es lo único que importa dentro de los contratos. Los mitos de lo que son los contratos o los mitos que tal vez los mismos profesionales en derecho han creado. Entonces, hay mitos como, es que cada contrato es un mundo distinto. Bueno, no, cada contrato no es un mundo distinto. Realmente eso es falso, totalmente falso. Hay contratos que son exactamente los mismos, ¿sí? Hay contratos donde lo único que se cambian son los nombres. Hay contratos que los mismos abogados a veces están cobrando dinero por cambiar los nombres, pero le dicen al cliente, no, es que aquí un contrato es un mundo distinto, entonces yo me demoré 8 horas para hacer lo que te estoy entregando. Realmente lo único que hizo fue cambiar los nombres, ¿sí? Que hay variables que pueden cambiar, sí, pero esas variables normalmente son o de los pagos, o de cómo se van a distribuir los derechos, o de las obligaciones de cada una de las partes, aspectos que, de nuevo repito, son aspectos de negocio, que las personas conocen. Entonces eso de que cada contrato es un mundo distinto es absolutamente falso. Que hay contratos muy diferentes a otros, eso es cierto, eso no se puede negar tampoco. Pero que la mayoría de contratos en estas industrias a veces tienen los mismos parámetros, eso es verdad. Lo otro es... es que otro mito podría ser que los mismos abogados han creado o hemos creado, es que tienes que estudiar una carrera de derecho para entender ciertos aspectos legales, y eso tampoco es cierto. A las personas se les puede transmitir ese conocimiento de manera sencilla. El entendimiento de los derechos de autor puede ser comprensible para las personas, pero como a nosotros en la universidad nos lo enseñaron de manera muy técnica, lo estamos trasladando de esa manera técnica a las personas que no estudiamos derecho, ¿sí? Cuando podemos trasladar ese conocimiento de manera totalmente diferente, que sea exactamente lo mismo, que tenga la misma aplicación, pero que le permita a la otra persona estar segura de decir, ya entiendo, cuándo se generan derechos de autor, cuándo se generan derechos conexos, de dónde vienen mis regalías, cuáles son los usos y autorizaciones que puedo dar yo como titular de derechos. Eso se le puede transmitir de manera sencilla. Entonces, también es totalmente falso que se necesite estudiar derecho para entender componentes legales, específicamente hablando de lo que pasa en la industria musical. Y nosotros lo que hicimos cuando empezamos Allray fue, cojamos X contrato y miremos cuáles son todas esas cosas que están cambiando, porque de pronto es que estamos desconociendo algo. Y cogimos uno de los contratos. Y en ese contrato encontramos que las variables de cambio eran 15, eran 10, eran 8, variables que no tienen ningún problema que las personas entiendan. No son un montón,
No son una cosa, mejor dicho, que te tengas que pasar una semana o un mes entero mirando cada detalle. No. Hey, es esta lista de 8 cosas, es esta lista de 10 cosas. Vamos chuleando qué tenemos, qué hablamos y qué no hablamos. Y de nuevo, todas esas cosas son de negocio, ni siquiera relacionadas con los temas legales. ¿Qué crees que fue lo que provocó que la gente llegara a ese punto de decir, o sea, a quién le echamos la culpa? Y decimos, históricamente estamos fregados dentro de la industria y vemos las cosas de esta manera por estas personas. O sea, ¿qué fue lo que nos llevó a que los contratos se volvieran ese, o sea, nuevamente de cómo llegamos a esto? Si los contratos se estaban haciendo para proteger a la gente, ¿qué serie de eventos fue lo que nos llevó a decir, esto no tiene sentido? O sea, yo prefiero no firmar contratos, que es algo que no, se ha vuelto muy común y que la gente dice, yo no firmo contratos porque le tengo miedo a que me firme un contrato y como tú lo has dicho, se vuelve una cláusula inmanejable, alguna vaina extraña me metieron ahí detrás. Entonces, ¿cómo fue que, o sea, fue algo de poquito a poquito nos lo fueron metiendo o desde el momento cero que llegaron los contratos llegamos a ese punto? No, ¿qué pasó ahí? Antes los negocios se hacían simplemente como de palabra, o sea, en la antigüedad eran compraventas, eran trueques, eran negocios que se hacían en un momento determinado, o simplemente se confiaba en la palabra del otro, simplemente había como un grado de responsabilidad y eso era muy cultural, ¿sí? Si tú me decías que ibas a hacer algo, yo podía confiar en que tú lo hacías, porque si no, ibas a tener como un señalamiento social. Ah, ese es el que no cumple sus cosas. Ese es el que dice una cosa hoy y dice otra mañana. Esa vaina ya no existe en este momento, ¿sí? Entonces, cuando las personas también veían que la memoria no era como el mejor recurso para hacer cumplir sus tratos, hoy nos ponemos de acuerdo en algo, pero dentro de un año o dentro de 6 meses, tú vas a pensar que lo que dijimos hoy es una cosa y yo voy a pensar que lo que dijimos hoy es otra. Entonces generaban y empezaban a tenerse conflictos. Pues entonces empezaban los contratos escritos. Ya firmemos en una servilleta algo, comprometámonos a esto, pero lo dejamos sentados, ponga su firma y ponga su huella, esto es lo que va a hacer usted y esto es lo que voy a hacer yo. Y esa es realmente la construcción de los contratos, una forma de poner las reglas de juego claras, una forma de alinear expectativas, una forma en la que yo puedo estar tranquilo de que hay algo que me dice que tú vas a hacer esto y yo voy a hacer aquello. ¿Sí? Pasa entonces a un tema ya hablando desde el punto de vista legal y se meten un montón de componentes diferentes donde los contratos se vuelven lo que hablábamos ahorita, un tema más farragoso, un tema de tecnicismos, un tema de que se tienen que interpretar, un tema de que tienen que ser supremamente extensos, un tema de que el abogado per se es ansioso y miedoso porque está viendo efectos negativos en todas partes. Entonces, como está viendo efecto negativo en todas partes, entonces está poniendo un montón de cosas que a veces nunca suceden, nunca han sucedido. Ah, pero ¿qué tal si suceden? Entonces pongámoslo ahí y convertimos esto en una cosa muy, muy compleja o muy difícil. Entonces, empezaron a construirse los contratos ya en términos más legales y no en términos de negocio. Las personas estaban haciendo simplemente sus reglas de juego, se metió el tema legal, empezaron a tenerse un montón de componentes diferentes y se empezó a distanciar el lenguaje de las personas en la vida real, en su industria haciendo negocios, y se pasó al lenguaje más técnico de abogados que ni siquiera comprendía o entendía o tenía en cuenta eso que estaban hablando todo el tiempo las personas en su sector o en su industria o en su negocio. ¿Sí? Y esto posibilitó también apropiarse de ese tipo de instrumentos por parte, diría yo, que del sector legal, y que ya después empezaron a generar malas prácticas. Malas prácticas como, como el contrato es tan largo, entonces metamos X cosa por acá bien escondida. Como esta palabra no es tan fácil de entender, o como queremos decir esto y lo podemos camuflar simplemente con el lenguaje, metámoslo porque eso va a tener unas consecuencias favorables a nosotros y desfavorables a la otra parte. Entonces, los contratos que habían sido hechos para mitigar el efecto del olvido de las personas, para que las personas estuvieran tranquilas de que lo que habían hablado se iba a cumplir, para poner esas reglas del juego claras, para construir confianza, pues se convirtieron en documentos
utilizados para malas prácticas o para aprovecharse de las personas, y lo que hicieron fue generar desconfianza. Como generaron desconfianza, entonces las personas dicen, ah, no, yo ya no hago contratos. Ah, ok, volvimos a la antigüedad, entonces no hacíamos contratos. Estamos pensando que la palabra todavía tiene un efecto. Hay un estudio, de hecho, donde dice que la confianza de las personas en la palabra del otro es una cuestión vergonzante. Y es que las personas dicen, yo confío en la palabra del otro, pero realmente no confían en la palabra del otro. ¿Sí? Entonces nadie realmente confía en la palabra del otro, siempre saben que existe la posibilidad de incumplimiento, pero aún así, pues no hacen y no dejan nada escrito. ¿Qué es en lo que se convierte eso? Pues en un montón de problemas que se están viendo todo el tiempo, donde otra vez, como yo no sé qué fue lo que tú dijiste y yo creo que tú dijiste algo, o como tú ya no quieres que se aplique eso que dijiste hace un mes, hace 2 meses o hace 3 meses, entonces empiezan los conflictos. Y esos conflictos están apoyados en que no hay nada escrito. ¿Sí? Es muy triste realmente, pero como se hacen los contratos actualmente, no tiene nada que ver con la finalidad misma de los contratos, ¿sí? Que es apoyar un negocio entre las personas, apoyar una relación comercial entre las personas, facilitar que haya confianza para la generación de negocios. Eso es. Entonces, con esto en mente, vieron muchas cosas con la cabeza a decir, listo, sí, voy a decirlo agresivamente, el culpable de esto en muchas cosas es el abogado que empezó a aprovecharse de su conocimiento para meter por debajo de cuerda un montón de cosas. Entonces yo técnicamente puedo crear mis contratos, o sea, no tengo que depender de un abogado para crear mis contratos, o hasta qué punto necesito un abogado realmente para crear un contrato o no. Pues, para no ser injusto, digamos que en buena parte somos nosotros los abogados que hemos complejizado las cosas, pero si nos vamos más atrás, entonces es la propia universidad que nos ha enseñado de determinada forma, pero si nos vamos más atrás es el mismo legislador el que ha escrito las normas de determinada forma. Pero si nos vamos de manera paralela, podemos decir que son las cortes que hacen unas interpretaciones súper extensas y cogen, mejor dicho, los libros de texto de hace 80 años para darle interpretación a una norma actual, a una situación actual. Entonces hay una cadena de responsables, por decirlo de alguna manera. Eh, pero si quitamos todo esto de la ecuación, igual las personas estaban haciendo contratos. Igual las personas estaban hablando de que querían hacer un negocio determinado, de cómo se iban a repartir las cargas, de qué beneficios iban a obtener. Y ya, y lo estaban haciendo. Entonces las variables abogado, legislador, corte, a veces pues se pueden eliminar de la ecuación. Ah, bueno, no, es que no podemos dejar a un lado de que hay una ley que nos rige. Sí hay una ley que nos rige. Pero si esa ley se explica de manera transparente a las personas, son conceptos que realmente son sencillos y pueden ser sencillos, pueden ser más sencillos de lo que se explican en este momento, pueden entenderlos fácilmente las personas, pues el abogado realmente en muchos casos no sería tan trascendental como pensamos que lo es. ¿Sí? Te doy un ejemplo para ser más claro. Ah, bueno, lo que estamos hablando ahorita, de hecho. Muchas veces contratas a un abogado, el abogado simplemente te está preguntando, bueno, ¿y qué negociar? ¿Y quién va a quedar con X porcentajes? Y si pasa que se incumple, entonces, ¿cómo se va a dirimir la situación? Y si no le estás pagando del todo a esta persona, entonces, ¿cómo le vas a compensar tu trabajo? Y la persona le responde al abogado, y el abogado ahí lo pone en un contrato. Oiga, venga, eso mismo lo podría hacer la persona. ¿Sí? Si está siendo un intermediario entre la escritura de algo en un papel, pues realmente esa misma persona sabe escribir. ¿Sí? Exacto. Entonces, en muchos casos es innecesario. Hay otros donde son grandes negociaciones, donde digamos hay negocios complejos, donde nos vamos a sentar y no solo vamos a hablar de un solo negocio o una sola relación comercial, sino que de una vez vamos a abordar 5, 6, 7 negociaciones diferentes y en un periodo de 10 años.
como, ok, vamos a llevar al abogado que conoce ciertos aspectos técnicos, si hay otro abogado al otro lado, entonces, ok, este de pronto va a tratar de llevarse la mejor parte, entonces para que estén alineadas las cargas. En esos temas que son más complejos, tal vez el abogado siga siendo relevante y es importante que esté y es importante que apoye a las personas. Pero en el día a día todas las personas están haciendo negociaciones, pero no están haciendo contratos por la desconfianza en los contratos. Y sabiendo que estas mismas personas pueden hacer sus propios contratos. O están pensando que no tengo plata para hacer un contrato y para contratar a un abogado. Venga, es que los contratos no tienen que ser costosos. Lo que pasa es que el abogado vive de hacer contratos, entonces por eso lo tiene que cobrar a cierto precio. Eh, pero realmente muchas veces lo que está haciendo en su despacho, en su oficina, en su casa, no da para que cobre lo que está cobrando. Y con esto que decías entonces es como se complejizó tanto, se volvió tan grande, pues finalmente la gente decidió, ¿sabe qué? No, no armo contratos y ya un poco más aterrizado a la vida reciente, porque claro, hace años pues decíamos, no, no armo contratos y estoy bien, pero hoy en día decir no armo contratos, ¿qué implicaciones tiene para la gente? Porque no es como de, me lo paso por la galleta, me lo paso por alto y me da igual, sino realmente pues sobre qué terreno quedo parado si decido no firmar contratos o no crear contratos, no hacer nada con ellos, como dónde quedo parado. La ley te da ciertos derechos dentro de la industria musical. Bueno, estas son industrias que todas las fuentes de ingreso derivan directamente de la propiedad intelectual, de los derechos de las personas, de los derechos de autor de las personas. Y la ley te da ciertos derechos, ¿sí? Derechos de cómo se van a utilizar tus composiciones o cómo se van a utilizar tus fonogramas, qué pasa cuando los utilizan, qué genera eso para ti con las utilizaciones. Eso te lo da la ley. Para tú hacerlo exigible, ¿cómo haces para comprobar que eso es tuyo? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de probar que eso es tuyo? Que eso es tuyo. Y si hay dos, tres o cuatro personas que están diciendo eso es mío, ¿cómo haces para probar que tú tienes mejor derecho? ¿O cómo haces para probar que si bien hay otros que tienen derechos o que eso también es de ellos, pues también es tuyo? ¿Cómo haces? ¿Sí? Pues la mejor forma son los contratos. La forma adecuada son los contratos. Los contratos son los que le dan la seguridad a la parte que tienes enfrente, con quien vas a hacer el negocio, de que eso que van a comprometer, esa composición o esa letra o ese fonograma, pues realmente es tuyo. Entonces, todas las fuentes de ingreso derivan de esos derechos, de esa propiedad intelectual. Si tú no tienes prueba de absolutamente nada de eso, si no tienes la trazabilidad de tus derechos, pues no vas a poder activar todas las fuentes de ingreso que tienes. Entonces las personas van a hacer shows en vivo porque ahí muchas veces no les están pidiendo pruebas de sus derechos. ¿Sí? O activan 3, 4 fuentes de ingreso donde no les están exigiendo la prueba de sus derechos, pero dejan a un lado las otras 16 que existen porque sí se les están pidiendo. O van a hacer una gran sincronización, por ejemplo, que es el caso más común, y la productora les dice, bueno, yo quiero sincronizar tu canción en esta serie que estoy haciendo, muéstrame quiénes son los dueños del fonograma y quiénes son los dueños de la obra. Y resulta que tú hiciste esa canción hace 5 años, ya peleaste con muchas de las personas que de pronto estaban en la agrupación en ese momento. Hay otros que ni siquiera saben dónde están, ¿sí? O hay músicos de sesión que participaron pero no tienen propiedad, pero como ven que hay una sincronización y es cuantiosa, dicen, no, venga, yo participé ahí y no me pagaron. ¿Sí? Entonces, lo que hace en este momento que las personas no tengan contratos o no hagan contratos, pues es generar todos los problemas que estamos viendo o que se presentan diariamente. No pueden activar sus fuentes de ingreso, no tienen trazabilidad de sus derechos, se generan conflictos o discusiones porque no están las reglas del juego claras desde el principio. ¿Sí? Todos los problemas dentro de la industria musical
si nos ponemos a escarbar, tiene una base legal, tiene una base en los derechos, tiene una base en la falta de claridad frente a los derechos, en el desconocimiento o en el no hacer contratos. Pero no es responsabilidad tampoco de las personas. Desde mi perspectiva como abogado, el ejercicio del derecho es una profesión, tiene que tener vocación de servicio, ¿sí? Es yo como abogado, ¿cómo hago para hacerte la vida más fácil a ti con el conocimiento que tengo? La situación es que, por decirte cómo funcionan los derechos, te voy a cobrar un montón de dinero, entonces tú simplemente no tienes cómo asumirlo, entonces te quedas sin saber cómo son tus derechos. Oiga, no, eso no puede pasar. ¿Sí? Las personas no me están pidiendo que las acompañe 8 horas en una negociación, me están pidiendo eso. Oiga, tengo esta duda básica. Tengo por qué cobrarles un montón por eso. ¿Sí? O este contrato donde nuevamente no estoy haciendo mucho, pero es un contrato que yo tengo hace 3 años, entonces lo estoy cobrando un montón de plata sabiendo que realmente es un instrumento para las personas. Realmente eso puede facilitar que esa persona esté más sólida, más segura y después contrate al abogado para cosas más significativas. El abogado no debe estar copiando datos en un papel, debe estar solucionando la vida de las personas, debe estar en las grandes negociaciones, debe estar en los escenarios judiciales. De resto, debe estar ayudando a las personas haciendo estos temas mucho más fáciles de lo que son ahora, mostrándoselos de una manera sencilla, mostrando realmente que no es algo tan complicado como cree y es algo que puede integrar en su día a día. Y que se vuelven los contratos como una manera para la gente de aprender, a fin de cuentas. Es como si se escriben fácil, pues yo empiezo a entender el texto y empiezo a decir, claro, esto significa esto tiene X, Y, Z implicaciones y es más fácil que la gente después se sienta cómoda con los contratos que le ponen al frente porque no es como no sé nada y los contratos es una manera en que me protejo pero también puedo aprender, se me olvida por completo. Lo que se está haciendo en el sector legal es o evitar darle más transparencia o evitar darle más claridad o simplemente que no importa y si lo dice así lo sigo repitiendo de esta forma y hay contratos súper mal hechos y súper complejos que van haciendo carrera. Este contrato lo dice un abogado de hace 20 años y se le han cambiado simplemente partecitas pequeñas, pero realmente la esencia es de hace 20 años. Venga, porque estamos haciendo esto. Ya hay mucho mejor conocimiento, ya hay nuevas formas de hacer las vainas. Ya sabemos que esto es innecesario. ¿Sí? Hay un caso muy bonito de la Corte Constitucional de Colombia, porque pues también hay que decirlo, donde sacó una sentencia de tutela y tutelaba los derechos de un niño. Y la Corte se puso a hacer como una especie de abstract de esa sentencia en el lenguaje del niño. Y le pasó al niño para que entendiera qué era lo que había fallado en 3 páginas en un lenguaje que él pudiera entender. ¿Sí? Eso es lo que realmente tenemos que hacer nosotros como abogados. No estar diciendo, es que eso es muy complejo y solo lo entiendo yo. Es que no, es que para eso hay que estudiar un montón. No, es que hay que tener un cuidado con un montón de cosas porque es que si no se arma un lío. No, venga, no es cierto. No es cierto y nosotros estamos precisamente para mostrar que las cosas son más fáciles de lo que son, que no nos tenemos que preocupar tanto o que hay formas de protegernos sencillas para ya después estar tranquilos simplemente haciendo lo que queremos hacer. Música en este caso o arte en general. Con todo esto, porque el problema es, claro, la gente decide empezar, entonces no firmo contratos, pero como nos decías al principio, pues en todo lo que estoy haciendo igualmente hay un contrato y el no firmar contratos, el no hacerlos, entonces también se vuelve un tema de que si pasa algo, como tú lo decías, ese qué pasa si, pues estoy desprotegido, no hay un tema como de una coincidencia exacta y no estoy aprendiendo tampoco de la industria, no estoy aprendiendo de las cosas. Entonces, venga, ¿cómo solucionamos esto? Pues ya sabemos que un poco lo ideal sería poner las cosas en un lenguaje claro y sencillo, pero más allá de eso, ¿cómo lo podemos solucionar de una manera fácil que esté a acceso de todo el mundo?
Bueno, hay varias situaciones entonces en esa pregunta y es, ahorita hablábamos de que las personas no hacen contratos por el temor que hay, ¿sí? Y ese temor deriva de todo lo que ha pasado hace 10, 15, 20 años, cuando una persona firmaba un contrato, no entendía lo que firmaba y se aprovechaban de ella. Lo otro ahorita es que hay contratos que están hechos de una manera poco entendible, entonces cuando las personas los abordan, no entienden nada y dicen, no, yo mejor no firmo eso porque no estoy entendiendo. O voy y consigo un abogado, pero el abogado me cobra un montón de plata, entonces quedo con dos problemas. No entiendo el contrato por un lado y no puedo contratar a un abogado por el otro porque no entiendo lo que hay. Entonces mejor no lo hago, por esas dos barreras. Ahora, hay personas que dicen, no, yo sí quiero hacer mi contrato, pero no tengo plata. Y además quiero un contrato sencillo. Entonces voy a empezar a preguntar quién tiene contratos. Y resulta que el amigo del amigo le pasa un contrato que viene de otra industria o que realmente está sacando de otra legislación o que no es para ese caso específico que lo necesitan. O de plano entra a internet y descarga un contrato que de nuevo tiene los mismos problemas. De pronto es una legislación diferente, de pronto no es el contrato para esa situación específica, de pronto es un contrato desactualizado. Entonces, por tratar de salir al paso a ese problema de no tengo plata para el abogado, no entiendo el contrato y tampoco voy a pagar por el contrato, está creando otros problemas de saco el contrato del internet, pero no sé si está actualizado, lo entiendo un poquito, pero no sé si es para la situación específica. Y ya está el tercer punto y es, de plano no hago contratos. Entonces dentro de hoy ejecuto el negocio y dentro de un mes entonces se generan los conflictos, no se sabe cuáles eran los compromisos, pasó una situación específica y entonces no sabemos qué hacer en esta situación específica y volvemos al mismo problema, necesitamos un abogado, el abogado me cobra un montón. No, hagamos un contrato ahora sí, otra vez los mismos problemas de los contratos. ¿Sí? Entonces es un círculo vicioso donde, oiga, venga, ¿cómo vamos a salir de ahí? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es entender esa clase de problemáticas y tratar de solucionarlas por medio de tecnología. Entonces, lo primero es cuáles son todas las relaciones comerciales, cuáles son todos los negocios que están haciendo las personas dentro de la industria musical. Para cada relación tenemos un contrato específico. ¿Sí? No tienes que pensar qué contrato va a servir, sino que cada relación va a tener un contrato específico. Si quieres alquilar un instrumento, algo tan básico como eso, vas a tener un contrato ahí para alquilar el instrumento. Si quieres hacer un contrato con el productor musical, tienes un contrato de producción musical. Si quieres hacer la composición y la producción y es con la misma persona, tienes un contrato de composición y producción musical. Eso es, en principio, lo que hacemos. Ahora, dentro de cada una de esas relaciones comerciales, dentro de cada uno de esos negocios, hay diferentes tipos de negociaciones. Entonces, venga, ¿cómo contratan normalmente, cómo negocian normalmente las personas un contrato de producción musical? De estas 10 formas diferentes. Ok, con tecnología ponemos esas 10 formas diferentes a disposición de las personas para que escojan ellas mismas cuándo quieren una y cuándo quieren otra. Otro problema que resolvemos y es el tema de este contrato tiene 50 páginas, no me lo voy a leer, tengo que hacer esto rápido, prefiero estar en el estudio grabando. Entonces cogemos ese contrato de 50 páginas, traducimos todo el lenguaje legal a un lenguaje comprensible, un lenguaje con cero tecnicismos, a un lenguaje que cualquier persona sin necesidad de conocimientos legales previos puede entender y lo dejamos disponible para las personas. Eso es otra cosa de las que hacemos. Otra situación, y es que si contrato a un abogado, si de pronto eres de los afortunados que tienen dinero para contratar a un abogado, el abogado se te demora una semana haciendo el contrato. ¿Eso es necesario o es innecesario? Pues depende del abogado, de las complicaciones que tenga, del nivel de trabajo, del nivel de agilidad que tenga, etc. Pero sabemos que en la industria musical todo se mueve muy rápido. Entonces no tienes que esperar todo el tiempo que se debe demorar el abogado porque tú necesitas cerrar ese negocio ya. Entonces los contratos que tenemos a disposición se pueden hacer en 10 minutos, se pueden hacer en 5 minutos, se pueden hacer en 15 minutos, cuando tú los necesitas, en el momento en que tú los necesitas.
Y eso es a lo que nosotros le llamamos, bueno, falta un punto, y es el tema económico, la barrera del dinero. Ujú. Y eso que yo quiero hacer mi contrato, ¿sí? Y voy a contratar a un abogado para que me haga el contrato. Y cuando voy a contratar al abogado, me doy cuenta de que lo que cobra el abogado es 3 veces lo que yo como persona de la industria musical me gano al mes, en un solo contrato. Les digo como, no, yo necesito 3 meses de trabajo para poder pagar un solo contrato, pues no me parece una inversión sensata. Y que ahí viene la chambonada de decir, no, pues le pido un contrato que me sirva para todo y lo reutilizo sin importar. Exactamente. Y ahí entonces generas un montón de problemas o de complicaciones adicionales. Entonces, eso también nosotros lo eliminamos. ¿Por qué eliminamos la barrera del precio? No porque queramos coger un contrato y decir, pues ya no vale 2 millones, sino que vale 100.000 pesos. No, es porque la tecnología nos permite hacerlo. Es porque eliminamos la hora de la persona detrás del contrato haciéndolo. Es porque podemos automatizar los procesos. Es porque ya creamos un sistema lo suficientemente inteligente para que salga un contrato a la medida sin necesidad de que haya una persona atrás todo el tiempo haciéndolo. Para eso son los desarrollos tecnológicos, para aplicarlos en procesos como estos que normalmente hacen las personas y que impactan de manera beneficiosa en este caso, las personas de la industria musical. ¿Sí? No tengo acceso a un contrato porque no puedo pagarlo, ahora sí tengo acceso a un contrato porque puedo pagarlo, porque la tecnología permite que se disminuya sustancialmente ese valor o ese costo. Eso es lo que hacemos. A todo eso nosotros le llamamos democratización del acceso a los servicios legales. Tenemos otras cosas, pero hablando específicamente de contratos, esa democratización es que lo entiendas, que cualquier persona pueda acceder, que no exista la barrera del precio y que puedes estar en cualquier rincón del país o de Latinoamérica. Si tienes conexión a internet, no necesitas preguntarle a fulanito, a tu amigo, a tu tía, qué abogado conoce estos temas, sino que sabes que lo que hay en Allbright va a ser algo que está avalado por abogados, que está estudiado por abogados y que está puesto a tu disposición para cuando lo necesites. Suena re polémico, pero entonces es como Allbright pues quiere dejar sin trabajo a los abogados o como ven los abogados dentro de la industria musical ustedes acá. No, realmente nuestro objetivo en ningún momento es atacar a los abogados o decir que los abogados son innecesarios, sino que nosotros tenemos una perspectiva específica de lo que es el ejercicio de la profesión de abogado. Ya lo que hablábamos ahorita, ser abogado es tener vocación de servicio, es facilitarle la vida a las personas. Entonces, si yo como abogado puedo echar mano de la tecnología para facilitarle la vida a las personas, para que tengan más acceso, para que tengan más herramientas a nivel legal, para hacer los temas legales mucho más sencillos para todas las personas, pues lo debo hacer, ¿sí? Si en ese paso los abogados que se dedican solo a hacer contratos o a dar determinada clase de asesorías, pues se están reemplazando, creo que es una oportunidad de hecho para que vayan a dedicarse a hacer otro tipo de cosas que pueden ser más necesarias, a resolver los grandes problemas de la industria musical, a ir a los escenarios judiciales, a tratar de mirar cuáles son las modificaciones de la ley que necesitamos para hacerlo cada vez más sencillo, ¿sí? A las grandes negociaciones, a mirar cuáles son los puntos de dolor que hay directamente relacionados con cómo está concebida la ley. Esa es realmente la tarea del abogado, pensar. Eso es pensar cómo hacemos de toda la ley una herramienta práctica para las personas. Cómo realmente la llevamos a las personas. Ese es el trabajo del abogado para nosotros. Entonces, no se trata de ninguna manera de reemplazar a los abogados. De hecho, tenemos abogados haciendo contratos de nuestra plataforma. Porque son necesarios, o sea, Sí. De hecho, nos tocó poner hecho con Allbright abajo de los contratos de la plataforma para que el abogado que estaba haciendo o la abogada que estaba haciendo contratos con nuestra plataforma y vendiéndolos a personas, pues no lo pudiera hacer más. Entonces, creo que es una herramienta tanto para el sector legal como para todas las personas, ¿sí? Si quieren
mirar todo lo que les estamos comentando, lo que les estoy comentando ahorita, y si quieren evaluar si lo que estoy diciendo es cierto, si son más fáciles, si son más entendibles, si realmente solucionan el problema, pues los invitamos a que entren a allright.com.co y prueben los contratos, y nos digan qué les falta, qué les gusta, qué no les gusta, cómo los podemos mejorar. Nosotros trabajamos para todas las personas de la industria musical. ¿Sí? Esto no es palabras vacías, esto es, si alguien dice, esto puede mejorar de esta forma, nosotros lo escuchamos y lo aplicamos. ¿Sí? Porque esa es la idea de nosotros, realmente construir algo que le sirva en el día a día a las personas y que facilite los temas legales, que acerque los temas legales, que se vuelva un soporte el tema legal y no un problema el tema legal. Buenísimo. Gracias, Juan. Recuerden visitar allright.com.co si quieren conocer cualquier tema alrededor de contratos, de industria musical, firmar sus documentos, muchas otras cosas van a encontrar allí, entonces los esperamos. No olviden suscribirse al canal para que puedan recibir más información acerca de lo que estamos haciendo en Allright y nos vemos en otro video.